Debería estar bien. Siguen llegando mensajes de laburo que no son divertidos. Ahí está. Ahí se ve, chicos. Ahí está. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? ¿Se escucha bien el micrófono? Por las dudas. Hacemos el doble chequeo. ¿Sí? Sí se escucha. Bien, genial. Bueno, arrancamos entonces. Yo estoy un poco desorientado, obviamente, porque antes la estructura de dar cosas era distinta. Antes era árbol primero, pero ahora tenemos diccionario. Estaba justo haciendo unos cambios o viendo que no tenga nada de árboles que pueda hacer referencia a la clase de hoy para no confundirlos ni marearlos. Fuera de eso, obviamente, como lo dice el título y como dijo Lucas, vamos a ver diccionario y hash, básicamente. O sea, vamos a ver el TDA diccionario que se implementa, vamos a ver luego, mediante un hash, ¿no? Hay memes que puede ser que no tengan tanto sentido porque esto antes era más adelante en las clases, con otras clases en medio, pero como es típico, que vamos a arrancar con una mini pregunta a la audiencia a ver qué piensan. ¿Qué es para ustedes un diccionario? O sea, así como hicimos el ejercicio con pila, con cola, con lista, no con árbol, todavía. ¿Qué creen que estamos intentando representar con un diccionario? ¿Para qué se usará? Ideas. Capaz alguno escuchó alguna vez algo de un diccionario. O hash. También la palabra hash la acepto si me quieren decir algo. La tengo de Python, pero es como que guarda distintos elementos de distintos tipos, como strings, enteros. Ok. No, pero bueno, vamos a ir exactamente para ahí, pero está bien, es válido. Sí, lo primero que me suena por Python. Cada elemento tiene una clave, puede ser. Cada elemento tiene una clave, esa me gusta más. A lo que hace referencia a qué cosa, justamente en la vida real. La palabra lo dice. No entendí la pregunta. O sea, ¿qué estructura? Justamente la palabra lo dice. ¿Qué usamos en la vida real? ¿Qué tiene la palabra clave? Una clave y vos la buscás y obtenés la definición de eso. Diccionario. Está bien. Ok. ¿Alguien tiene algo más? ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra hash? Ya que estamos. ¿No? Sí, creo que es una cadena de... O sea, conozco la función hash. Ok, me sirve. ¿Qué escuchaste de función hash? Que vos tenés unos datos de entrada y la función hash te lo convierte a un valor estático, no sé, de 16 de largo y Sí, cambia depende de la entrada. Bien. ¿Y te acordás alguna otra propiedad más de ese hash? En principio debería ser única. Creo que eso también Bien. para la integridad de los datos, porque un mismo hash siempre, o sea, un mismo dato de entrada siempre produce el mismo hash. Bien. Sí, es la noción que estaba buscando. Bueno, y como lo dijo su compañero, un poco también como dijimos la parte de diccionario, primero arrancamos con lo que es la definición de diccionario. Es una colección básicamente de pares clave-valor. En la bibliografía lo van a leer como key value pair. La idea de un diccionario es la de poder acceder a un elemento, poder acceder a un elemento, establecer un elemento mediante siempre su clave. Esto literalmente es como la palabra lo dice. Vieron como en el diccionario ustedes están buscando una palabra, la buscan, está generalmente ahí ordenado alfabéticamente. Entonces, si está ordenado alfabéticamente y ustedes buscan algo con la palabra que empieza con J, vamos directamente a la parte con J, ¿no? No empezamos página por página, A, B, C, D, no. A lo sumo abrimos y vemos más o menos dónde arranca la J, y si no tenemos bien una idea, abrimos la mitad, vemos en qué letra estamos y seguimos agarrando cachos. Bueno, esa es un poco la idea que inspira este tipo de dato abstracto. Obviamente, la clave del diccionario funciona como un índice y hay una determinada cantidad de acciones que nosotros podemos hacer con él. Antes de avanzar, entonces, ¿cuál creen que es la función que queremos optimizar con un diccionario? Nosotros recuerden que depende de los tipos de datos abstractos que vemos, tenemos operaciones de creación, de destrucción, de lectura, de escritura, de búsqueda. ¿Qué función creen que va a ser la más importante tener optimizada en esto?
Joel ahí levantó la mano. Sí. La de búsqueda. Claro, la de búsqueda, exactamente. Acá estamos intentando que la operación de búsqueda, de hecho, van a ver que muchos tipos de datos abstractos a lo largo de la materia intentan mejorar esta función, porque más allá de que al principio uno tenga una fase de carga, esto lo pueden pensar como cualquier programa, incluso, o juego, o lo que quieran, ustedes siempre van a tener una fase donde están cargando todos los datos, ¿no? Una carga inicial del programa o de lo que ustedes están desarrollando. Se le va a subir información y ahí obviamente lo ideal, el mundo ideal sería que las operaciones de escritura estén bien optimizadas. Pero después hay una fase donde ya no se están cargando y eliminando tantos datos, el programa está activo, el juego está activo, su estructura está activa, y si bien va a sufrir escrituras y lecturas a lo largo del uso, lo más importante siempre va a ser ir a buscar los datos que tiene esa estructura. Y ahí es donde generalmente se pierde un gran porcentaje del tiempo de procesamiento de una computadora. Bueno, esas operaciones obviamente son operaciones de búsqueda y lo más ideal siempre va a ser tratar de encontrar los datos lo más rápido posible. No les va a sorprender que les diga que tanto lista como diccionarios o hashes es de lo que más van a usar a la hora de estar programando, sobre todo si están programando algo en backend. Son las dos estructuras realmente más usadas. Los árboles, si bien están buenos, no tienen tantos casos de uso, pero los diccionarios tienen un montón y se usan para solucionar un montón de cosas. ¿Bien? ¿Qué tenía ahí? Bueno, ¿por qué usarlo? Lo acabamos de decir. Performance a la hora de acceder al dato. No hay duplicación de entradas. En el diccionario no hay duplicidad de entradas. Tengan en cuenta que hay algunas implementaciones, por supuesto, donde se puede admitir duplicación de entradas. Siempre la duplicación de entradas, yo estoy hablando del valor, no de la clave. La clave hace referencia a un elemento, pero el contenido puede haber contenido duplicado, ¿sí? Si hay claves duplicadas, es otro tema. ¿Puede haber una implementación con claves duplicadas? Sí, también podría haber, ya no, para mí no está tanto funcionando como un diccionario, ya está haciendo una implementación de un hash en particular para algo, pero podría haber algo así. Las keys de SSH de GitHub también son un ejemplo de hash. Sí, justo estaba viendo el chat. Bien. ¿Cómo vamos a implementar esto? Mediante una tabla de hash. Entonces, diccionario, TDA que vamos a hacer, hash, tabla de hash, TDA con el que vamos a utilizar esto para implementarlo. Básicamente esto es una estructura que va a contener valores y voy a poder hallar un valor a partir de una clave, ¿sí? Es decir, yo voy a tener, como siempre les dije, un par clave-valor. Ese clave y ese valor van a estar asociados. A la hora de poner dentro de una tabla de hash ese valor, yo voy a tener que, mediante la utilización de la clave, llevarlo a una posición dentro de lo que sería la tabla. ¿Bien? Siempre la misma posición. Es decir, acá está pasando algo mágico, que uno de sus compañeros ya lo adelantó, que se transforma las claves que yo estoy dando en posiciones dentro de la tabla de hash, ¿correcto? Un compañero ya lo dijo, pero ¿cómo se llaman estas funciones o cómo se llaman estos procesos que convierten claves en posiciones? ¿Tienen idea? No. Ok, ahora lo vemos. Acá había un ejemplo, pero bueno, clave 128, Mariano. Esta es la famosa y la llamada, recién su compañero lo había mencionado, función de hash. ¿Bien? Una función de hash es una función que se utiliza como mecanismo para convertir claves en posiciones de tabla de hash, que en definitiva son números. ¿Ok? Es decir, el 128 en este caso particular, aplicándole una función de hash, me va a devolver 2. ¿Bien? Estas, a ver, acá tengo, bueno, es una función que transforma claves en un número. Esta función tiene un par de propiedades interesantes que a nosotros nos interesa lograr, ¿no? Vamos a irnos medio segundo a álgebra. ¿Alguno se acuerda de lo que es una función biyectiva? O el homónimo de la palabra biyectiva, no me lo acuerdo en este momento. Uf, se me borró la cabeza. Sigue habiendo álgebra, ¿verdad?
Me mato si no hay álgebra todavía. Ahora. Ok, sí. Biyectiva creo que es que podías alcanzar cualquier valor del codominio. Sí, bueno, ahí, bien, sí, viene por ahí. Ahí Raúl pone función inyectiva y sobreyectiva, bueno, que era inyectiva y sobreyectiva. Básicamente, ahí Caterina pone todos los valores del dominio tienen un único valor en el codominio. Correcto. A ver, lo que se busca con esta función, una función ideal de hash, es que todos los valores del dominio que nosotros tenemos puedan aplicarse al codominio o a la imagen de lo que sería la función, ¿sí? Eso significa, ¿alguno recuerda qué significaba que una función sea biyectiva? Que tenía inversa. Que tenía inversa, por lo tanto, si nosotros sabemos el lugar a donde llegó, también podemos ver de dónde viene. Ese es el mundo ideal, ¿no? Entonces, supónganse en este momento que tienen una función de hash, agarran el 128, lo transforma al 2, agarran el 251, lo lleva al 3, agarra el 47, lo lleva al 0. ¿Alguno ve un problema con el mundo real? O sea, la teoría está buenísima, tenemos el dominio, que son todos, supónganse que estos son, no sé, DNIs, ¿no? O sea, todos los números naturales. Y tenemos la imagen que, si quieren, obviamente estas son posiciones en tabla, que en definitiva van a ser posiciones en memoria. ¿Qué problema hay con una función biyectiva teórica que podamos tener? ¿Alguno ve el problema matemático y o informático de esto? La memoria es limitada y los datos de entrada pueden no serlo. Entonces, Exacto, capaz. es verdad, correcto. Entonces las claves son DNIs, los DNIs siguen creciendo, la gente siguen asignándoseles DNIs, y yo capaz acá tengo, vamos a exagerarlo, no sé, 100 megas de RAM o 100 bits, no sé, un almacenamiento muy limitado. Y aunque no sea tan limitado, aunque tenga, no sé, 16 gigas, 64 gigas, si mi dominio es infinito y mi imagen es finita, en algún momento, ¿qué va a pasar? Si tengo un dominio infinito y una imagen finita. O sea, dos claves pueden tener el mismo hash. Correcto. Y por más teórica que sea la función en el mundo de la matemática, en el mundo real esto no va a aplicar. Va a haber casos donde de repente yo hasheo el 11 y esta función de hash también me dio 0, ¿sí? Eso significa que claves distintas pueden ser apuntadas por la función del hash hacia la misma posición de tabla, ¿no? Obviamente, en este mundo, justo en este mundo finito donde hay 4 claves y 4 hashes, podría ser ideal esa función, pero acá no, incluso tenemos esta función y la lleva al 0. Esto se denomina colisión, ¿sí? Y la forma en la que manejamos estas colisiones, porque, ¿qué pasa? De ese problema no vamos a zafar. O sea, colisiones va a haber en tanto y en cuanto nuestro dominio sea potencialmente infinito, pero la imagen, el lugar, la cantidad de posiciones de tabla de memoria que tenemos en un hash sea limitado, desgraciadamente vamos a tener estas colisiones, ¿sí? Entonces, puede haber más claves de espacio, que espacios en la tabla de hash. Las claves distintas pueden dar el mismo valor de hash. Esto se denomina colisión y la forma en la que nosotros vamos a partir de ahora a manejar esas colisiones, o sea, la colisión hay que manejarla, ¿no? Estos dos claves están apuntando al 0. Algo hay que hacer. Obviamente uno me puede decir, bueno, llévala al 1. Eso es una postura, pero hay otras posturas de cómo solucionar este problema, ¿no? La forma en la que administramos estas colisiones dan origen a dos tipos de hash distintos, ¿sí? Está el hash abierto y el hash cerrado. Y desgraciadamente no tuvieron un gran día los que nombraron esto porque el tipo de direccionamiento, es decir, la forma en la que ustedes van a usar una política para administrar esas colisiones, puede ser un direccionamiento cerrado o un direccionamiento abierto. Y si utilizamos un direccionamiento cerrado, perdón, me vino un estornudo. Si utilizamos la política de direccionamiento cerrado, el hash se va a decir que es un tipo de hash abierto. Y si utilizamos una política de direccionamiento, es decir, un manejo de colisiones con política de direccionamiento abierto,
se va a decir que el hash es un hash cerrado o de tipo cerrado. Desgraciadamente, no tuvieron un feliz nombramiento de estas cosas. Van a tener que acordarse que cuando se utiliza un direccionamiento cerrado, el hash es abierto. Igual tiene un sentido de por qué se llama así, y cuando lo veamos lo van a ver, pero así presentando los nombres es como, dale, no podías decirle direccionamiento abierto al hash abierto y direccionamiento cerrado al hash cerrado. Bueno, lamentablemente no. Direccionamiento cerrado, van a ver por qué se le dice direccionamiento cerrado, es lo que se usa para implementar un hash abierto. Y direccionamiento abierto se utiliza para implementar un hash cerrado, ¿sí? Antes de avanzar con ejemplos de hashes, de cómo se implementan estos hashes, los dos vamos a ver. En el TPE van a tener que hacer uno, no sé cuál, no me acuerdo cuál, no sé ni siquiera si lo definieron. Bueno, sí, lo definieron porque lo van a presentar, pero bueno. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende el objetivo de un diccionario? ¿Qué es un hash? ¿Qué es una función de hash? ¿Qué es una tabla de hash? ¿Qué son los direccionamientos? ¿Por qué hay colisiones? ¿Y qué tipos de hash hay? Todo eso, si alguno no sabe la respuesta a algo de lo que acabo de preguntar, me levanta la mano. Sí, Liam. Me ha quedado una duda que no sé si has dicho. La clave puede ser, sí o sí tienen que ser números, no, puede ser un string también. No lo mencioné, pero es una buena pregunta. La clave, yo en particular en estos ejemplos, es más fácil usar números porque las operaciones matemáticas salen más fáciles, pero las claves pueden ser cualquier cosa. Pueden ser su DNI, puede ser su nombre y apellido, puede ser cualquier cosa. Obviamente, ¿qué es lo mejor? Usar claves también unívocas, ¿no? Porque, a ver, si ustedes utilizan de clave para un hash su nombre, y qué sé yo, Nicolás va a haber varios, Joel va a haber varios, Dylan va a haber varios, Iván va a haber varios, no se estoy leyendo nombres en el chat, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes apliquen un hash a alguien que se llame Nico o Nicolás o lo que sea, va a darles lo mismo. Lo copado de tener, no sé, DNIs en este caso, es que todos los números van a ser distintos. Entonces, esas claves es muy probable que generen hashes distintos. Si usamos el nombre como una clave, tal vez no es la mejor elección de campo para elegir, ¿sí? Pero, respondiendo a tu pregunta y limitándome solo a eso, las claves podrían ser cualquier cosa. Pueden ser alfanuméricas, pueden ser una combinación de números y letras, pueden ser solo letras, pueden ser solo números. Y lo importante es que tu función de hash pueda transformar ese dato en un número, en una posición de una tabla. Si lo haces con letras, tenés que saber convertir esas letras en una posición numérica. Si es números, una posición numérica de eso. Y si es una combinación de ambos o otro tipo de dato, también lo mismo. De hecho, último paréntesis, como dijeron, a veces hay funciones de hash. Alguien dijo, che, me hace acordar las keys de SSH de GitHub. Bueno, este hash, este concepto de función de hash es más potente que solamente para implementar diccionarios. Los hashes se usan para firmas digitales, se usan para comprobar que algo no haya sido alterado. Cuando ustedes compran un software o cuando piratean un software, los cracks que se usan cuando ustedes tienen que chequear que efectivamente su versión de Windows es verdadera, se corre un hash. Se corre un hash al sistema, el cual, o antiguamente, se corría un hash al sistema para verificar que la firma de ese Windows o de ese programa o de ese juego es igual a una firma que está en una base de datos. Cuando un antivirus, fíjense lo potente que es esto, cuando un antivirus tiene que chequear si un archivo tiene un virus o no, o tiene un potencial virus o no, los antivirus tienen una base de datos enorme de hashes de programas, ¿no? Entonces, cuando uno corre el antivirus, lo único, no lo único, pero una de las cosas que hace es hashear los bits de ese archivo o de ese programa y compara esa firma con la firma de base de datos. Si eso fue alterado, porque potencialmente alguien podría haberle agregado un troyano, un virus o lo que sea, esa firma va a dar distinta. Al ser distinta, el antivirus te va a decir, che, este archivo es potencialmente peligroso. En realidad no sabe si es 100% peligroso, por eso hay falsos positivos también. Pero si ya el hash se alteró,
significa que algo de los datos, de los bits puros que hay en un archivo, fueron alterados. Es como una especie de huella, se usa como huella digital de cosas, el hash. Hay 1.000.000 de funciones de hash, no es el tema de la materia, no se preocupen, pero sepan que el hash se usa para esas cosas, ¿sí? Ahí voy con vos, Manuel, dame un segundo. Pusieron... ¿Las criptomonedas usan hash? Sí, las criptomonedas son un hash también. Funciona como un handshake. El handshake es un proceso más amplio, el cual tiene que haber una operación de handshake para comprobar cosas, pero puede estar incluido en eso. ¿Manuel? Me había venido a la cabeza que es muy similar a todo el base de datos, o sea, SQL, todo, eso, así. Sí, de hecho, sí, ya no sé en su momento, parezco re viejo diciendo esto, pero en su momento base de datos no lo veíamos hasta luego de algoritmos 1, 2, 3, bla, bla, bla. Si ya vieron algo de bases de datos, ustedes saben que una de las formas de optimizar una base de datos es con un índice. Cuando la base creció muchísimo, se utiliza un índice. Bueno, un índice, spoiler alert, es una especie de diccionario, se le dice índice, pero es básicamente lo que hace un diccionario, para poder acceder más rápido a los datos de la base de datos. Los datos son tan grandes que se ordenan, se crea un hash, se crea un diccionario y se accede más rápido a los distintos headers de esa base de datos, ¿sí? Bien, vuelvo porque nos recontrafuimos por ramas. ¿Se entendió entonces de vuelta? No me interesa tanto hash, pero que sepan que es una función de hash, que es una tabla de hash, porque hay colisiones, tipos de hashes, etc. ¿Estamos bien? Bien. Excelente. Vamos a arrancar con el primer tipo de hash, que es el tipo de hash abierto, ¿sí? Es decir, cómo vamos a nosotros manejar una colisión en un tipo de hash abierto, ¿sí? Si recuerdan, si el tipo de hash es abierto, la política de direccionamiento es cerrada, ¿bien? Acá se usa una técnica que se llama chaining o encadenamiento, como quieran verlo, en la bibliografía lo van a ver como chaining, en donde al haber una colisión se va a utilizar una estructura de datos auxiliar para poder almacenar ese par clave-valor. Es decir, esto, por las dudas, por si no queda claro, y voy a usar otro color porque acá usa el rojo, esto de acá, esto solo, es la tabla de hash, ¿sí? Esta es la tabla de hash. Esto que está acá son envíos que yo le estuve dando, inserciones, mejor dicho, que le estuve dando a esta tabla para insertar valores. Es decir, esto, eventualmente, esto para que sepan, es un array de punteros, y yo le di clave y valor. Acá en el medio yo le puse el valor de la función de hash aplicado a la clave. En este caso yo usé claves alfanuméricas, es decir, las claves eran letras, S, E, A, R, C. Al aplicarles el hash a estas claves, voy a obtener un valor. Este valor se refiere a, obviamente, la posición en tabla a la que ese par clave-valor tiene que ir, ¿sí? Eso como resumen para entender esta diapositiva. Entonces, yo inserto el par clave-valor S0, ¿sí? S es la clave, 0 es el valor. Hasheo la S y me da 2, es decir, que tiene que ir a la posición 2 este par clave-valor. Voy a la posición 2 y al yo estar utilizando en este caso una lista como TDA auxiliar, como estructura auxiliar, voy a insertar el S y el 0, o sea, el par clave-valor, en esta posición. Inserto ahora la posición clave-valor E1, clave la hasheo, se hashea en 0, esto significa que tengo que guardar E1 en la posición 0 de la tabla. Voy a la posición 0, inserto el par clave-valor E1, ¿sí? Ahora viene el par clave-valor A2. Al hashear A, esto me da 0. Yo ya tenía un elemento 0, ya tenía un elemento en la posición 0 de la tabla. Eso es una colisión, es decir, estas dos, en la inserción de estos dos datos,
me genere una colisión. Igualmente, la función de hash, o sea, la tabla de hash, me indica que yo tengo que ir a la posición 0 y voy a insertar dentro de la posición 0 el par clave de valor A2, que dentro de él hay un puntero a una lista. Es decir, esto es como si yo estuviera insertando el par clave de valor A2 en una lista, ¿sí? Ahora, pausa un segundo antes de seguir. Primero, antes de dar cualquier otra explicación, ¿se entendió hasta ahora el paralelismo, el paso a paso que acabo de hacer? Bien, así funciona un hash abierto, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto se dice direccionamiento cerrado? Porque a pesar de que hay una colisión, en este caso hay una colisión en la posición 0, el valor igual se envía a la posición 0. ¿Por qué? Porque dentro de esta posición de tabla, dentro de este 0, hay un puntero a una estructura auxiliar. Esta estructura auxiliar no es parte de la tabla de hash, está afuera. Es decir, esta estructura es una estructura que no es una tabla de hash, en este caso es una lista. Por eso se dice que el tipo de hash es abierto, porque los datos de este hash se encuentran en una estructura separada, está afuera del hash. Esto es la tabla de hash. Todo esto, todo este universo, está fuera de la tabla de hash. Es una estructura auxiliar, por eso se dice que el tipo de hash es abierto. Sus datos están en una estructura externa. Pero el direccionamiento se dice cerrado porque yo, al realizar una búsqueda, si yo estoy buscando, por ejemplo, digo, che, ¿existe un valor asociado con la clave E? El hash dice, mira, si existe, al hashearlo en 0, si existe, seguro que está en la posición 0. Si no está, no está en ningún lado del hash. Pero si está, sí o sí, la política es que yo lo guardo en la posición 0. ¿Cómo hago? No me importa, está externo. Pero lo guardo en la posición 0. Como estoy asegurando que el dato, y esto sí es importante porque puede ser una pregunta teórica, en un examen, en un Kahoot o en lo que sea. Extraño los Kahoots, de hecho. ¿Qué significa esto? Que en este hash, en la posición 0, está guardando el dato. Te asegura que está en el 0. No está ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3. Hashea es 0. Direccionamiento cerrado, está en la posición 0. Si está, si existe, posición 0. Y si tengo que insertarlo, va a ser insertado en la posición 0. ¿Por qué es abierto el hash? Es abierto porque está en una estructura externa al hash. En este caso particular, yo estoy usando una lista como estructura auxiliar del tipo de hash. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entiende por qué el direccionamiento se considera cerrado y el tipo de hash se considera abierto, a pesar de que es horrible que sea así? Sí, Liam. O sea, dentro de cada posición del hash tenés una lista distinta. Correcto. Es un puntero a una lista distinta. Esto es una lista, esto es una lista, esto es otra, esta es otra y esta es otra. Una lista como la que pudimos implementar nosotros. ¿Correcto? Está bien, gracias. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Podría usar otra estructura para almacenar esta información? Pila y cola, puede ser. Sí, es horrible, y ahora vamos a ver por qué, pero sí. No tuvimos la clase de árboles, pero si hubiéramos tenido la clase de árboles, también podría haber tenido un árbol. Incluso, también podría tener otro hash acá adentro. O sea, podría haber un hash usado como, es horrible, pero como estructura auxiliar de todo esto. Es decir, a la tabla de hash no le interesa qué estructura ustedes estén montando acá para guardar los datos. Lo que le interesa al hash es que si hashea algo y va a una posición, esa posición se respeta. Va a ser guardado en el 0. O va a ser guardado en el 1 o en el 2 o en el 3, pero no va a guardarse, no va a encontrarse el dato de existir
en otra posición que no sea la hasheada por mí, ¿sí? Esto es más interesante cuando vemos árboles, porque acá dirían, puedo tener un árbol acá, pero no tenemos un árbol todavía, así que imagínense, no sé, otro hash o una pila lista cola. Ahora, voy a pararme en lo que dijo su compañero. Che, ¿podríamos usar una pila o una cola? ¿Qué problema habría en utilizar una pila y o una cola de estructura de soporte? Claro, puede ser que cuando hay que buscar alguno, es mucho lío desapilar todo, por ejemplo, ¿no? Correcto. O sea, ¿qué tendrías que hacer? Suponete que esto no es ahora una lista, suponete que ahora esto es una pila, ¿no? Esto E1 fue insertado primero, A2 fue insertado después. Y yo te estoy buscando si hay un valor asociado con la clave E. Y esto es una pila. ¿Qué tenés que hacer? Claro, primero tenés que desapilar A. Tengo que desapilar a guardarlo, porque no es que lo tiré y seguir buscando. O sea, ¿cuál sería la complejidad de buscar un dato en este caso? Si fueran pilas. ODN. Claro, peor caso escenario, ODN. Volvemos con las listas. Si esto fuera una lista, ¿cuál es el peor caso escenario? ODN también. ODN. Entonces, parece que los estoy, dicho en lenguaje ingenieril, parece que los estoy cagando. Hice todo este lío para darles una implementación que cuesta lo mismo que una lista. ¿Qué consideración tienen que tomar acá? ¿Por qué no es tan así? ¿Qué me falta explicar o qué me falta cerrar acá? Y es más, les doy un ejemplo. Imagínense que yo propongo la función de hash. ¡Ay! ¿Qué toqué? ¿Chan? Bueno, no sé qué pasó. Ahí va. Supónganse que mi función de hash es mi maravillosa función f de 0. ¿Sí? Perdón, f de x igual a 0. Todo lo voy a mandar al 0. O sea, hasheo la S al 0, hasheo la E al 0, hasheo la A al 0, la R, la C, todo va a ser enviado a la posición 0. ¿Cuál es la complejidad de buscar un dato en esta tabla de hash con esa función? ODN. ODN. ¿Qué problema tengo? ¿El hash es una mierda y anda mal? ¿No sería como una lista, lo mismo que tener una lista? Sí, sería lo mismo que tener una lista, estamos de acuerdo, pero digo, ¿el problema es del TDA o es de la función que yo elegí? ¿De lo que elegiste vos o no? Claro. Ahora, imagínense que yo no uso esta función, imagínense que planteo la función de una mejor manera, supónganse. Y supónganse que acá tengo, no sé, acá tengo 4 posiciones y acá tengo 5 y supónganse que tengo 3 datos más incluso, ¿no? Y que el hash ahora tiene esta forma. No voy a ponerme a hacer datos, pero espero que entiendan lo que estoy tratando de decir. Supónganse que están llenas así las posiciones, ¿no? Más allá de que el big O sería n porque el n que arrastramos es el de la lista. En esta implementación, ¿es más rápido o menos rápido que una lista? Más rápido. ¿Cuánto más rápido? Este caso particular, ¿no? Dividido la cantidad de posiciones que tenemos. Claro, dividido la cantidad de posiciones que tenemos. Entonces, moraleja de esto. ¿Qué es lo que determina si una tabla de hash va a ser mejor o peor en performance en un tipo de hash abierto? ¿Qué tan buena es la función? ¿Y qué tan buena es la función de hash? Exacto. En un mundo ideal, voy a borrar todo, en un mundo ideal, si yo hago un hash, una función de hash y una implementación de una tabla de hash abierta, la función de hash debería poder distribuir a lo largo de todas las posiciones de manera tal que el tiempo de búsqueda se reduzca drásticamente. Maximicemos todo esto. Supónganse que acá hay
10.000 datos, ¿no? Ni siquiera lo maximicé tanto, pero supónganse que hay 10.000. Obviamente, si yo solamente tengo 4 posiciones, el mejor caso escenario de todo esto sería que acá, en cada uno de estos, haya 2.500 datos. Que igual es una buena distribución. O sea, algo que te cuesta 10.000 dividido 4, mejoré el tiempo, mejoré 4 veces el tiempo de acceso. Versus una lista siempre va a tener y peor caso escenario, te recorriste 10.000 elementos, ¿no? Acá, en esta implementación, peor caso escenario, te recorriste 2.500. Bastante mejor. Ahora agreguemos un concepto más. Imagínense que yo no solo tengo 4 posiciones en la tabla de hash. Imagínense que ustedes tengan una política de llenado de tabla de hash tal que cuando estas listas empiezan a ser muy largas, por ejemplo, duplican el tamaño de la tabla de hash. Es decir, ahora no vamos a direccionar entre 4 posiciones, ahora vamos a direccionar entre 8 o 16 o 100. Entonces, si ese es el caso, si de repente yo acá tengo 100 posiciones y volvemos perdón, esto no es eso, tengo 10.000 datos, ¿sí? De repente, con una buena función de hash, esto son 100 elementos si estoy haciendo bien las cuentas, son 100 elementos por lista. Y estamos todos de acuerdo que recorrer 100 elementos es muchísimo menor que recorrer 10.000 elementos. Agrego un 0 y estamos de acuerdo en que recorrer 100.000 es mucho menos performante que recorrer 1.000. Entonces sí, es ODN, pero es ODN en un caso muchísimo más potable. Lo único que tenemos que tener en cuenta es no elegir una función tal que esto se me desmadre. Si todo lo envío a una sola posición y acá tengo 100.000 elementos y la verdad no gané nada, tengo una lista, ¿sí? Imagínense ahora que en vez de tener una lista acá, tengo algo más performante. Spoiler alert para cuando veamos árboles. Cuando acá hay un árbol, que no me van a entender esto, pero no importa, es simplemente para que tengan una idea, el árbol es una estructura que está muchísimo más abierta y la performance de buscar algo ahí es tremendamente más cómoda. Entonces ahí estoy todavía optimizando más la forma en la que accedo a los datos, ¿sí? Pauso acá. ¿Se entendió todo ese razonamiento que acabamos de hacer? Se entiende que si bien la complejidad va a ser la complejidad de la estructura interna, al distribuir todo esto se supone que tenemos un caso más feliz y que eso depende de la función de hash. ¿Perdí a alguien en este razonamiento? ¿Todos lo ven claro? Ante el silencio voy a suponer que sí. Porfi, avísenme si hay algo que no les queda claro o que no les cierra de esto, ¿sí? Entonces, hash abierto, estructura separada de la tabla de hash. Direccionamiento cerrado, está garantizado que si yo hasheo una clave y me da una posición, ese dato va a existir en esa posición, no en otra, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos para encontrar una clave con su correspondiente valor en caso de colisión, o de n, donde n es la cantidad de elementos que colisionaron. Voy a tener que recorrer una lista enlazada. Así, a priori, no parece que haya ganado nada. Por eso hay que entender que esto está distribuido en distintas entradas de una tabla de hash. Bien. Hasta acá hash abierto. Direccionamiento cerrado. Dudas. Preguntas. Luciano dijo un poquito a qué. Porque ahora capaz no había visto el chat antes. ¿Hay alguna duda? Un poquito perdido con lo de hash. ¿Qué parte te perdió? Así veo si puedo recuperarte o orientarte al menos. ¿Algo en particular?
en cómo se conecta cada clave a un valor. Ok, la clave siempre te va a venir asociada con un valor. Vos, cada vez que insertes un elemento en el hash, lo vas a insertar con un par clave-valor. Siempre esto va a estar junto. Este es el dato entero. Es decir, vos vas a guardar, para que te des una idea más fácil, Luciano Celano, va a venir ese valor con tu clave que va a ser tu DNI, por ejemplo. Es el dato entero lo que vamos a guardar. Lo que pasa es que tu DNI, que en este caso es la clave, es lo que se va a hashear para ver a qué posición dentro de esto vas a ir, ¿sí? Entonces, tu DNI es... Tengo ni idea de qué DNIs estamos teniendo de estudiantes ahora, así que voy a decir cualquier boludez. 48 millones, no sé, digo cualquier cosa. Entonces, 48 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se va a hashear y te va a dar 1. Eso significa que ahí, acá, voy a guardar tu par clave valor, que va a ser tu DNI y Luciano, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que se va a guardar, es el dato entero. ¿Cómo lo conecto? O sea, ¿cómo conecto la clave a un valor? Están asociados, siempre. ¿Cómo conecto esa clave a una posición en tabla? La hasheo con la función de hash. Hasheo tu DNI, en este caso, me va a dar 1. Entonces yo sé que en la posición 1 de esta tabla, yo voy a insertar el par clave valor, que es el dato, de tu DNI con tu nombre. ¿Sí? ¿Me ayudó? ¿O no? Sí, bastante, pero acá en el diagrama que está en la diapositiva, mejor dicho, Sí. cuando tenés E1 que se transforma en A2, ¿por qué? No se transforma. Ok, Estas son distintas entradas. Esto es un dato que inserté, esto es otro dato que inserté, este es otro y este es otro. Los puse en una tabla porque es más fácil de ver, pero esto es un dato separado, S0, esto es otro dato separado. Es como que yo inserté Luciano DNI y Nicolás DNI. Son datos separados. Este vino, bueno, el S0 se pone ahí. Ahora que lo veo... Ah, el hash es 2, perdón. Ahí no hay control Z. Bueno, perdón. Ese valor 0 se hashea en 2 y meto el S0, ¿sí? Luego inserto el E1 y va acá. Luego inserto el A2 y va acá. Son datos separados, no es que están todos juntos. Se van a vincular en la lista porque es la estructura que estoy usando para guardar el contenido, ¿sí? ok. Como vi la flechita, yo dije, claro, se transforman. Por ejemplo. No se transforman. Esto es una lista. O sea, este es puntero a lista, esto es un puntero, esto es una caja de la lista, esto es otro puntero, esta es otra caja de la lista. Esto de acá, estas son 4 listas separadas. Y esto es un puntero a lista. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, Liam. Una pregunta. Nosotros, el tema de la clave pasarla a un hash, ¿eso es algo que tenemos que implementar nosotros o ya está implementado? Lo pueden implementar, la verdad no me acuerdo cómo es el TP, creo que les damos a crear ustedes la función, no se maquinen, o sea, sí es importante que las funciones de hash sean buenas, no estamos resolviendo nada complejo, es un TP, pueden hacer algo súper fácil, de hecho ahora vamos a ver un ejemplo de una función de hash súper estúpida, de hecho, sí, es súper simple, no se preocupen, no tienen que hacer nada loco. En tanto y en cuanto Espera, ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, capaz la tienen que implementar, no se preocupen, es una boludez y seguro en la práctica ven algún ejemplo y pueden usar ese mismo ejemplo. No necesitan garantizar que la función sea súper biyectiva y que divida bien todo ni nada, no te hagas drama por eso, ¿sí? Está bien. No, pregunto porque habían dicho al principio de la clase, no sé quién había dicho, como que ya existía, ¿puede ser? ¿Las funciones de hash? Sí, había dicho alguien. Sí, las funciones de hash hay miles, hay libros enteros dedicados a funciones de hash. SHA 256,
Hay un montón, incluso funciones conocidas, o sea, existen. No se preocupen, no van a tener que cranear nada y pueden hacer una bien fácil si es que no se las damos. Si algún día les interesa explorar más funciones de hash, creo que sea el nombre que tiene ahora la materia, organización de datos, tiene más cosas de eso, y criptografía tiene más de eso y demás. No es el objetivo de acá, no te preocupes, no te vas a trabar por la función de hash. Bueno, gracias. No hay problema. Antes de que siga, ¿alguna duda más de tipo de hash abierto o direccionamiento cerrado? Bien, entonces sigo. Cambiamos de página. Hash cerrado, direccionamiento abierto, ¿sí? Esto es medio spoiler, tendría que hacer una diapo previa, pero no importa. Si nosotros decíamos que en el direccionamiento cerrado aseguramos la posición una vez que hasheamos, ¿qué se imaginan que va a pasar en el direccionamiento abierto? O dicho de otra manera, si el tipo de hash abierto significa que yo guardo los datos afuera de la tabla, esta es más fácil. ¿Qué significa que el tipo de hash sea cerrado? ¿Dónde voy a guardar los elementos? En la misma tabla de hash. En la misma tabla de hash. ¿Qué problema hay si guardo las cosas en la misma tabla de hash con el direccionamiento? Tenés menos espacio. Tengo menos espacio. Entonces, si hay una colisión, ¿puedo mandar dos cosas al mismo lugar? No. No. Entonces, ¿a dónde las voy a mandar? Lógicamente. ¿Dónde crees que las podría mandar? Al siguiente hash o a otro. No al siguiente hash, porque eso sería guardarlo afuera. Lo tengo que guardar en la misma tabla. Ah, sí, en otro. Entonces, ¿en dónde lo mando? Al Si hay siguiente un espacio cajón. libre. ¿Cómo? Al siguiente espacio libre. Al siguiente espacio libre, exactamente. Entonces, la moraleja de esto, gracias, es que en el hash cerrado, yo tengo que garantizar que todos los elementos van a estar dentro de la tabla. No puedo usar una estructura extra. Análogamente, si yo no puedo salirme de la tabla y hay una colisión, es decir, viene la clave 128 y guarda Mariano en la posición 1, y ahora el 75 me dice 1 y le voy a tener que decir, mira, está ocupado, así que andate, ay Dios, qué lento, a la siguiente posición. Y guardo man, en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de qué es un hash cerrado? Hash cerrado porque no puedo usar una estructura externa. Direccionamiento abierto porque ahora esto significa que el 75, el hash del 75, era 1, pero tuve que guardar en otra posición y eso nos trae otro tipo de complicaciones, ¿bien? Entonces, en este caso particular vamos a, si hay una colisión, voy a seguir recorriendo el array hasta que encuentre el próximo estado libre. Espacio libre. Ahora vamos a ver un slide de qué significa esto. Por eso el direccionamiento se conoce como abierto. Ahora no podemos garantizar que si hay un elemento y lo hasheo y me da una posición, esté en esa posición. Por eso el direccionamiento es abierto. Pero el hash es cerrado porque guardo todo dentro de la tabla. Las políticas de dónde vamos a guardar el dato si hay una colisión, hay un montón. La que dije recién la que dijo su compañero también, creo que fue Irina la que habló, si es que leí bien, pues está lejos el nombre. Si no, perdón. Acá dije el siguiente espacio libre. Eso significa probing lineal. Lo que hace este método de búsqueda o de inserción es buscar el siguiente espacio libre inmediato. ¿Sí? Entonces, ¿no lo puedo poner en el cajón de arriba y en el de abajo hay espacio? No. Bueno, en el de abajo, sí, listo, guardalo ahí. Eso es literalmente el probing lineal. Hay otros métodos que no vamos a ver en esta materia, así que no se preocupen, pero les voy a explicar, que es, por ejemplo, probing cuadrático. En ese caso, la cantidad de intentos fallidos que yo tenga de no poder insertar un elemento al cuadrado
va a ser la posición para intentar insertar. ¿Qué significa esto? Lo tengo que guardar en un lugar. Está lleno. Listo. Fallé una vez. 1 al cuadrado es 1. Entonces, más 1, espacio de abajo, me fijo. Está vacío. Perdón, está lleno. Ok, ya voy 2 veces que fallo. 2 al cuadrado es 4. Entonces me bajo 4 posiciones y me fijo en la cuarta a ver si hay lugar. Y así voy bajando con al cuadrado. ¿Sí? Y después hay otra técnica, por ejemplo, que se llama hash doble, en donde se aplica una segunda función de hash y me da otra posición y trato de ver si ahí hay un lugar. De estas 3, esto es, claramente pueden no saberlo, pero pregunta, curiosidad, usen, si quieren, apuesten. No puedo poner una apuesta como si esto fuera Twitch, pero ¿cuál de las 3 creen que funciona mejor o peor? Tendría que poner donaciones y cosas con bits con Twitch. Sería una gran forma de monetizar la cátedra. ¿Cuál creen de esas 3 que es mejor, que funciona mejor? ¿Que funciona? ¿A qué te referís? A ver, vos acá, tu objetivo siempre es encontrar una posición vacía. Esta básicamente es bajar hasta que encuentres una vacía. Esta es bajar de asaltos cada vez más grandes a ver si encontrás una vacía. Y esta es usar una función nueva para que te dé otra posición random, por decirlo de una manera, y ver si está vacío ese lugar. ¿Cuál creen que funciona mejor? Yo entiendo que la de abajo de todo no puede fallar, ¿o no? ¿O sí? Sí, puede fallar. Vos seguís hasheando hasta encontrar una posición. Pero, perdón, Sí. aplicar una segunda función de hash, ¿a qué se refiere eso? Literalmente lo que significa eso es, hasheaste una clave, te dio una posición, falló, se usa otra función para que te dé otra posición. Ah, está bien, está bien. No, Literal pensé es que, eso. pensé que significaba otra cosa, no sé por qué. ¿Te puedo hacer otra pregunta con eso? ¿Vale? Porque no sé si explicaste que una clave te dé el valor de otra ya existente, tipo cuando lo hasheas. ¿Es Sí. por un error de implementación o es algo medio aleatorio? ¿Otra posición? ¿No es un error de implementación o algo medio aleatorio? Sí, pero la pregunta es que una función te dé una posición coincidente. O sea, que vos hashees 2 cosas distintas y te den la misma clave, eso digo. ¿Por qué puede Eso es pasar? una colisión, es lo que estuvimos hablando desde que arrancamos. Eso no es problema de implementación. Eso va a pasar porque tu dominio es mucho más grande que tu imagen. Imagínate que vos tenés 100 valores para asignar y tu tabla tiene 10 posiciones. Vas a tener, a partir de 10, luego de 10 valores, seguro que el siguiente valor no, colisiona. Claro, está bien, es verdad. Siempre, no es un problema de implementación, es algo que va a pasar y que vos tenés que manejar. Por eso creamos 2 tipos de hashes, que son 2 políticas distintas de manejar esa colisión. No es un error, es la vida. Va a pasar de cualquier manera. Claro, está bien. Pero si vos cuando hasheas lo pasás a una clave numérica, ¿no? Ponele. No lo pasás a una clave numérica, Claro, sí. lo pasás a una posición. O sea, ese Sí, número te representa la posición en tabla a donde vas a insertar el elemento. Claro, vos cada vez que hasheas una clave, toma el valor. O sea, vos hasheas un elemento va a 0, hasheas otro a 1, así va. Y claro, en realidad no. El hash te va a dar un número Claro, entre, mi duda es entre esa. la primera posición y la última posición de la tabla. O sea, el número que eliges es cualquiera. Sí. De esas. Sí, Está bien. o sea, siempre es el mismo, es una función matemática. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy boludo, pero la función más básica, ¿saben lo que es la operación módulo? Sí, En informática, bueno, es el resto de la división entera, ¿no? sí. Entonces, si vos haces la operación módulo de la capacidad total de la tabla, suponete que la capacidad de la tabla es 10, ¿no? Si yo te doy el 39 y le hago módulo 10, el resto de esa operación entera es 9. Listo, posición 9. Ahora te doy el 1342, módulo 10, posición 2. El resto de la división entera de módulo 10 de 1342 es 2. Posición 2. Eso es una tontería de función, la operación módulo, pero me estás dando posiciones. Claro, está ¿Sí? bien. Sí. Sí, no me terminaba de imaginar cómo
hacer Ahora vamos a ver un ejemplo, y es literalmente lo que te acabo de decir, pero es eso, Está es bien, literal. gracias. No hay problema. Antes de leer el chat, vi que alguien se desmuteó. ¿Puede ser que era Iris? Iris, no era Irina, perdón. Tengo una duda con el hash doble. Vos aplicás hash, te da una posición que ya está ocupada. Volvés a aplicar hash, te da una posición que está ocupada otra vez. ¿Qué haces? Otra política. Ok. Lineal o cuadrático, o otro hash, podés hacer n hashes, si querés. No sé. De vuelta, no se maten mucho con estas dos, porque, de vuelta, excede un poco a la materia, deberían ver eventualmente más formas de resolver esto, de hacer hashes, pero en este caso, la que vamos a ver y la que van a usar si tienen que implementar un TP es esta. Se las doy estas para que mi idea es abrirles la cabeza, más que nada. Por eso, pero no, esto es hashear infinito hasta que le invoques algo y esto es andar dando saltos más grandes. ¿Se quedó claro? Sí, igual era curiosidad nada más. Tipo, Ok. Bueno, ¿cuál creen que funciona mejor? A ver qué pusieron en el chat. Al siguiente lugar disponible. El que más bits puso tiene un bonus en la... se puede hacer encuesta igual, creo. No sé cómo hacer las encuestas acá. Pero bueno. Andrei dijo lineal. Vamos a jugar con él. ¿Alguien coincide con el lineal? Me gusta más. Igual la pregunta no fue cuál te gusta. La pregunta fue cuál creen que funciona mejor. ¿Será que las tres funcionan igual? No, para nada. Créeme que no. Bueno, eso es simplemente para que piensen un poco, pero para que se den una idea, esto es lo más boludo, Probe lineal, y estos cada vez son más complejos. Les sorprendería la cantidad de veces que el probing lineal, solo el probing lineal, es 10.000 veces más efectivo que estos dos, seguro. El cuadrático creo que si mejora algo, mejora prácticamente nada, o a veces nada. Este no, este es peor, claramente. El probing lineal es un método que es así de tonto, que es andar a buscar el siguiente y nada más, no me jodas, y es muchísimo más efectivo que un montón de cosas. Lautaro, profe, vio que este año se demostró falsa una conjetura respecto a esto. No lo sabía. Undergraduate appends a 40-year-old data science conjecture. No, lo voy a ver luego. Creo que si lo abro me va a pisar todo. A ver. No, pero en otro lado. Bueno, genial. Después lo miro, porque ahora no lo voy a poder hacer, pero mira, no lo sabía. ¿Y tenés idea, Lautaro, qué es lo que les mandó? O sea, esto se demostró que pueden ser más rápidas de lo que se pensaba. Mira, ok. Maldita sea. Igual, si mal no recuerdo, y no me quiero extender acá, pero por dato estadístico, me acuerdo que el lineal ganaba bastante. Más allá de que el teórico se haya demostrado distinto. No sé, habrá que ver. Después lo leo. Volvemos. ¿Qué otro tema tenemos? En que la tabla, ¿qué va a ir pasando a medida que la tabla se va llenando? Es decir, tenemos 100 claves y tenemos una tabla de 10 posiciones. Insertamos 1, insertamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la chance de que el noveno valor no colisione? Si tenemos una tabla de 10 posiciones. 2 sobre 10. 2 sobre 10, exactamente. O sea, es muy probable que colisione. Por lo tanto, así como en otros tipos de datos teníamos, acá tenemos un factor de carga. El factor de carga lo vamos a conocer como alfa es igual a n sobre m, donde n es el número de claves almacenadas actualmente en la tabla de hash, m es la capacidad total de la tabla de hash, y obviamente alfa nos va a indicar el grado de ocupación dentro de la tabla de hash y qué tan probable es que haya colisión. El valor, obviamente, es entre 0 y 1. Y ustedes van a tener que tomar una política de que de rehasheo. Hay un punto en donde la tabla se está llenando, las colisiones van a subir, por lo tanto, va a haber que agarrar, crear una tabla el doble de grande o mucho más grande o lo que ustedes crean necesario, y todos los valores de la tabla vieja pasarlos a la tabla nueva, porque ahora el hash va a direccionar en más lugares,
Y eso se conoce como rehash. ¿Sí? ¿Cuándo van a rehashear? Depende de sus casos. Acá doy el ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando alfa sea mayor o igual a 0,75, es decir, cuando ya el 75% de la tabla esté lleno, vamos a rehashear. Entonces, la capacidad de la tabla de hash debería aumentar cuando, supónganse que tengo 20 de capacidad, alfa entonces quiero que sea 0,75, n sobre m, m es 20, despejo, a los 15 valores insertados voy a tener que aumentar la capacidad de la tabla de hash. ¿En cuánto? Depende de su problema. ¿Sí? Podría duplicarla, triplicarla, etc. Hasta acá, tipo de hash cerrado. Dudas, preguntas. Ahora vamos a ver todas estas operaciones que están acá, las vamos a ver en ejemplos. Sí, Lucas. ¿Esto del rehash va de la mano del probing lineal o no entendí si es como algo No, no tiene que ver con el extra? probing lineal. Tiene que ver Ah, ok. con lo siguiente. A ver, vos tenés acá dos claves, ¿no? Sí. Tipo de hash cerrado. Si yo agrego una clave más, acá hay 4 valores y hay una capacidad de hasta 4 valores. Si agrego una nueva, aunque no colisione, ahora lleno acá. Agrego una nueva, de vuelta, no me importa si colisiona, si no colisiona, se va a llenar acá. Si vengo con otra clave, el hash es cerrado y yo tengo que garantizar que meto adentro de la tabla, no te queda otra que agrandar la tabla. Eso no tiene que ver con el probing, eso tiene que ver con si el hash es cerrado, vos tenés que expandir la tabla en algún momento. ¿Sí? Ok, claro. Ok. No, o sea, sin importar que colisione o no, sabemos Sin importar la colisión, esto es cantidad de datos a guardar. Okay. Lo que sí tenés que entender es que si vos tenés una tabla, en este caso, bueno, dijimos factor de carga 75% llena, ¿no? Entonces tengo un dato, tengo otro dato, tengo otro dato. Ok, alcancé el 75%, supónganse. ¿Qué pasa? Hay que rehashear. Rehash. ¿Qué significa rehashear? De la tabla original tengo que tener una política de expansión. En este caso duplico. Entonces, en vez de tener una tabla de 4, ahora voy a tener una tabla de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa. Y estos valores que están acá, tengo que volver a asignarlos. Entonces voy a hashear este valor y capaz queda acá. Hasheo este otro, capaz queda acá. Hasheo este otro, capaz queda acá. Listo, quedó la tabla rehash. Y esto lo elimino, ¿no? Limpio memoria. Eso sería un rehash. Duplico el valor de la tabla, la capacidad de la tabla, perdón. Rehasheo todos sus valores y luego sigo operando. Por lo tanto, ¿cuánto es ya que estamos? ¿Cuán costosa es la operación de rehash? Vigo, de vuelta. ¿Dudas? ODN. Ok, sí, ODN. ¿Todos ven que es ODN? ¿Podrías explicar por qué? Sí, denme un segundo, perdón. Denme medio segundo que me acaban de hablar algo relativamente importante y tengo que contestar. Perdón, discúlpenme, chicos, ¿eh? Bien. ¿Por qué? Porque peor caso escenario, obviamente, a ver, si el factor de carga es 75%, va a ser un O de el 75% de los datos totales. Como estamos trabajando con un big O, se extiende a N. Pero, digamos, no te libras de hashear todos los elementos a la nueva tabla. Todos los elementos que tenías hasta ahora, por lo tanto, eso se toma como si fuera un O de N. ¿Se entiende? Sería algo así como hacer un real loco. Claro, sería como un realloc, porque vos básicamente estás tomando todos los datos de la tabla, creaste la nueva, y ahora tenés que mover todos los datos de la tabla vieja a la tabla nueva. Estás moviendo todos los datos. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, dale. Todo esto empezó con diccionarios
Supongo Sí. que ahora hablarás. O sea, para implementar un diccionario tengo que usar hash, tabla de hash, eso sería. Sí, a ver, La tabla de hash en sí es como un diccionario, ¿no? es un diccionario, sí, literal. El diccionario podría ser una capa extra de, che, quiero que además de hacer todo esto tenga tal otra cosa, pero literalmente es hacer una tabla de hash. O sea, es casi lo mismo, digamos. O sea, te da Sí, diccionario, te da hash, podría ser lo al mismo. menos en las primitivas, sí, Ok, gracias. no hay problema. Bueno, operaciones, crear, insertar, obtener cantidad, destruir, quitar, contiene. Vamos a hacer un ejemplo de hash cerrado, ¿sí? De vuelta, por las dudas, acá voy a poner en esta tabla, que va a ir creciendo, los distintos pares clave-valor que yo inserto, y en el medio pongo el hash. Es el hash de la clave que tengo acá. Como función de hash, la que les dije a su compañero recién, voy a utilizar lo siguiente. Voy a agarrar la clave, que es numérica, y le voy a hacer la operación módulo sobre tamaño de tabla. La operación módulo, por las dudas, es el resto de la división entera. Es decir, si esta tabla tiene 10 posiciones, el tamaño de la tabla es 10, la operación módulo 10 básicamente me da el resto de dividir la clave, sea cual sea la clave, por 10. Eso me es cómodo porque dividir por 10 significa que solo tengo que quedarme con el numerito que está al final, básicamente el decimal. ¿Sí? ¿Todos entienden esta función de hash? Bien, perfecto. Entonces, inserción. Clave valor 54, valor 000. Hasheo el 54, es decir, dividido 10, el resto de dividir por 10, el 54 es 4. Voy a la posición 4, estaba vacía, la inserto, ¿sí? Hasta ahí, inserción feliz. 26, 1, 1, 1. Hasheo el 26, me da 6, voy al 6, está vacío, sin ningún problema. Hasta ahora, la inserción es el espectáculo. Agrego 3 datos más, así hacemos fast forward. Hasheo el 70, 222, posición 0, 31, posición 1, 333, 93, posición 3, 444. Bueno, acá está, par clave valor. Esto es todo el dato que estoy guardando, ¿sí? Ahora, viene el 40, 555. Hasheo el 40, al hashearlo me da 0. Voy a la posición 0 y resulta que la posición 0 está ocupada. Eso es una colisión. ¿Cómo voy a resolver la colisión? En este caso lo vamos a hacer, como ustedes van a programar el TP si les toca este tipo de hash, con un probing lineal. No vamos a ver los otros. Entonces, el probing lineal que me dice que yo tengo que hacer la cantidad de fallos más 1 y a eso le hago la operación de módulo con el tamaño de tabla. Básicamente, esta es una forma fancy de decir anda a la posición de abajo. ¿Ok? Entonces, tuve una colisión. Ok. Siguiente posición, ¿cuál quedaría? 1. 1, ¿está ocupada? Sí, está ocupada. Entonces voy a la siguiente. 2. 2 está libre. Guardo el 2. Entonces, en la posición 2, estoy guardando el par clave valor 40555. ¿Se entiende esta inserción? Esto es una inserción con colisión. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Joel. Sí, profe. A mí me surgió la duda de cómo hacemos la búsqueda en casos así. Bueno, pará. Dame un segundo. Acabo de hacer la inserción. Vamos a ver la búsqueda, vamos a ver la eliminación, vamos a ver todo. No te preocupes. Tranquilos. Vamos de a poco. Si yo les muestro la creación es por creación primero. Ahora vamos a la búsqueda. En breve lo vemos ese caso. ¿Qué pasa, antes de pasar ese caso, qué pasa si yo trato de insertar un elemento existente? Es decir, el par clave de valor 26666. 26 lo hasheo y es 6. ¿Qué pasa? El 26 coincide la clave. ¿Esto es una operación de inserción o de actualización, por decirlo de una manera? Es decir, ¿vale la pena insertar una clave igual si ya hay una clave acá existente? No, Sí, esto es Liam, sí, esto es hash cerrado. Perdón, Jerónimo, decime. no, de actualización sería. Claro, ¿por qué? Pues yo ahora lo que estoy diciendo es, che, el par clave de valor que vos tenías acá, el 26, ahora es 666. Vengo y le
actualizo el valor. Hago un gran paréntesis acá, porque a veces sale la pregunta de, che, Nico, ¿puede haber una implementación que quiera guardar el 26666 en otra posición en vez de actualizar? Sí, puede ser un caso de uso también. Puede haber alguien que viene y les dice, che, cuando hay un par clave valor que coinciden, yo lo que quiero es que lo guardes como un elemento separado. Eso tiene sus temas porque tenés duplicidad de claves, entonces cuando vos busques algo tenés que seguir buscando todo y desoptimiza un montón, pero podría darse ese caso, ¿sí? En esta implementación que estamos haciendo, no. Si yo coincido la clave y el valor es distinto, el valor se actualiza. Lo piso y ya está, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Ahora vamos con búsqueda, con eliminación, etc. Bien. Seguimos haciendo fast forward. Guardo el 7777. Ahora viene el 29988, viene acá. ¿Cuál es el factor de carga si yo agrego una nueva clave? 0.8, 80% de tabla ocupada. Es decir, acá nada más tengo 2 espacios libres. Entonces, al haber sido mayor a 0.75, este es el momento donde se activa el rehasheo. Obviamente no tengo espacio para hacer un rehash de tabla de 20, va a quedar todo muy chico. Pero ¿qué significa? Que yo voy a abrir la tabla, voy a expandirla 10 lugares más, al doble, 20, y todos estos valores, ahora voy a hacer la operación módulo 20, porque la operación, recuerden que la función de hash siempre va a depender del tamaño de la tabla. Entonces, al crecer el tamaño de tabla, se rehashea todos los valores y tendrán una nueva posición, ¿sí? ¿Se entendió el rehasher? Sí. Bien, sí. Perdón, ahí al final, o sea, dijiste que van a tener distintas claves ahora, puede ser, depende. Y claro, porque vos pensás que no es lo mismo dividir por 10 que dividir por 20. O sea, literalmente todas las cosas se van a distribuir en otros lugares. Claro. Incluso hay cosas que vas a no tener colisiones, capaz. Que antes las tenían. ¿Sí? Eso ya depende de la función. Bien. Ahora vamos con lo que preguntó uno de sus compañeros. El read, o el obtener, la operación que queremos optimizar en definitiva. Hasheo. Yo estoy buscando el 54, si es que hay. Entonces busco 54, lo hasheo, es 4, voy a la posición 4, coincide, 000, lo encontré el valor. Esto es O de 1. Es espectacular, o sea, de vuelta, con una lista, esto puede ser O de N. Acá buscamos un lugar y entramos directo, optimizamos la búsqueda. Vamos a otro ejemplo, vamos al ejemplo del 40. ¿Qué pasa con el 40? Yo hasheo el 40, me da 0. Voy a la posición 0 y la clave es 70. ¿Ok? No encontramos el valor que buscamos. ¿Nos frenamos? No, Sí, yo creo que avanzamos. No, avanzamos. ¿Por qué? Porque nosotros como implementadores dijimos que lo hacemos. Tenemos que bajar, tenemos que avanzar para guardar. Sí, o sea, sí, pero ¿por qué? Porque la inserción, ¿cómo es en nuestro caso? Es lineal. Es lineal. Y que una inserción sea lineal, ¿qué caso puede darse? Que al haber intentado insertar el 40, ¿qué nos pasó? Que lo pusimos más abajo. Exacto, que colisionó y tuvimos que buscar otro espacio. Entonces, en la búsqueda puede darse este caso no feliz que decimos, che, 40, ¿es 40? No. Pero no podemos cortar ahí porque puede haberse dado el caso de que había una colisión y tuvimos que guardarlo en otro lado. Entonces, tenemos que bajar. Si no coincide la clave en la búsqueda, es decir, no es el valor que busco, voy a seguir buscando hasta que encuentre el valor o encuentre un espacio vacío. Si hay un espacio vacío, significa que ya está el cajón. Si hubiera estado el elemento, hubiera sido insertado en ese espacio vacío. Entonces,
encontramos, no coincide, vamos al de abajo. ¿Coincide? No, seguimos buscando. ¿Coincide? Sí, lo encontramos. Bien, devolvemos el 40. No es O de 1, pero es un O menor que N, por decirlo de una manera. De vuelta, se supone que habiendo una tabla lo suficientemente grande, las operaciones van a salir mucho más rápido. Y créanme que funciona. O sea, los diccionarios, los hashes se usan un montón y se renota cuando lo usan en una base de datos. Sí. O sea que vos no simplemente vas a la posición y lo devolvés. Tenés que comparar primero el elemento para cada uno. Si no lo encontrás, tenés que seguir buscando. Esa es la moraleja. Si no lo encontrás, ¿a qué te referís? Y yo vengo acá, te digo, che, si hay un elemento con la clave 40, devolvémelo. Voy, digo, bueno, si el razonamiento es este. Si hubiera un elemento con la clave 40, al hashearlo yo tengo 0, tendría que estar en la posición 0. No está, porque está en 70. Ahora, como la inserción mía es con probing lineal, es decir, buscando un espacio vacío si es que hubo una colisión, puede haberse dado el caso de que el 70 ya estaba y tuve que guardar el 40 en otro lado. Por lo tanto, voy a seguir buscando el 40 hasta que lo encuentre o hasta que haya un espacio vacío. Porque si hay un espacio vacío, significa que ese era un lugar donde el 40 lo podría haber puesto y no estaba. Claro, está bien. La pregunta igual era... Sí. La pregunta igual es, vos tenés que validar siempre antes de devolver. Te estás alejando del micrófono, no te escuché. La pregunta es, vos tenés que validar antes de devolver. Porque yo pensaba que era, bueno... Sí, obvio. El 40 tiene hash 0. Vas directamente al hash y devolvés el 0. No, nunca tenés que... En general, nunca tenés que devolver el valor sin ver. Incluso en el otro tipo de hash, me vuelvo un segundo al pasado. Ah, me fui demasiado al pasado. Incluso acá, vos sabés que si existe la clave E, está en el 0. Pero la tenés que buscar adentro de esto. Ah, sí. Siempre va a pasar eso. Sí, Lucas. Me pasé. Sí. Me había quedado la duda esto de buscar hasta que encuentre el espacio vacío. O sea, si encuentra el espacio vacío, implica de que se eliminó. O que no se insertó. Es más, mirá ¿Por qué este no se ejemplo. insertaría si yo trato de insertar siempre cuando encuentro un espacio vacío? No, Lucas, pará. Vos estás haciendo una búsqueda. Es una operación separada. Yo fui e inserté todos los alumnos que se anotaron por el sistema a mi materia. Venís vos y me decís, che, yo no me anoté en tu materia porque no tenía espacio. Entonces vos no vas a estar. Es otra operación, es una operación de búsqueda. ¿Se entiende? Son operaciones que suceden separado. Obviamente, si vos insertaste un elemento, genial, pero si después vos estás buscando esos elementos, vos podés buscar un elemento que no hayas agregado, nada te detiene. ¿Se entiende? O sea, en este caso, por ejemplo, imagínate que yo busco el 3, ¿no? Che, ¿hay algún número con clave 3? Hasheo me da 3. Entro acá, está el 93. Ok, no coincide, busco. ¿Está acá? No, es el 54. ¿Está acá? No está y es un espacio vacío. ¿Qué significa eso? Que si hubiera estado el 3 insertado, hubiera ido acá. Claro. Como hay un espacio vacío, no existe el 3 en este hash. Nadie lo insertó. Claro. ¿Sí? Sí, entendí. Por eso te digo, son operaciones distintas. Puede haber operaciones de inserción, vos insertaste el 1, el 2 y el 3, y alguien dice, che, ¿y el 4? ¿Está? Te dicen, no, nadie lo insertó. No quita que tengas que hacer la búsqueda, ¿no? Pero la respuesta sería, no encontrado. Profe, una pregunta. ¿Se busca por clave siempre? ¿No buscas por valor? Siempre por clave, se supone que el valor no lo sabes. De vuelta. Okay. Es como que yo diga, che, chicos, tengo que tomar un oral. ¿Cuál es el padrón 1? Me tocó el 11397. 111397. Qué sé yo. Es como, no sé cómo se llama. Y ahí alguien me dice, che, soy yo, profe, soy Nicolás S.
Ah, ok, joya, vení, te tomo el oral. No sé tus datos, sé tu clave, sé que el padrón 111397 me pertenece a mí para corregir. El resto de los datos no los conozco. Ah, claro, tampoco buscas por hash, no, solo pones la clave directamente. No, el Cada hash caso, no lo sabes. Lo único que vos sabés para hacer una búsqueda es la clave. Porque claro, está está diseñado para eso. Es, che, vos sabés las claves. Por eso, cuando uno le asigna a ustedes un DNI, un padrón, es, chicos, no pierdan el padrón. Si pierden el padrón y no lo saben, la facultad les va a decir, la verdad no sé quién sos. Ustedes tienen que ir y tienen que decir, soy el padrón 111397. No sé por qué se me queda ese número, pero por eso. Lo mismo pasa con su DNI, con su pasaporte. Es la forma que tiene un sistema para encontrarlos. Yo me voy de viaje, yo tengo que llevar el pasaporte. Pierdo el pasaporte, me roban el pasaporte, el país me va a decir, mira, yo te veo, yo sé que existís, yo sé que estás acá, pero a un avión no te podés subir porque no sé quién sos. No, pero yo soy Nico. Dame tu pasaporte. No lo tengo, lo perdí, me lo robaron, explotó, se prendió fuego. Conseguite tu pasaporte. Es literalmente, lo lamento mucho, el sistema nuestro no está preparado para identificarte. Es eso. Es lo que no tienen que perder de algo para hacer la búsqueda, para hacer la recuperación, la creación, la modificación, la eliminación, toda la acción que se les ocurra. ¿Sí? perfecto. Piénsenlo ustedes con mente de creadores de sistemas. Si al usuario ya no se acuerda la clave y no te acordás tu password, qué sé yo, acá están todos tus datos, está tu cuenta bancaria. Pero si vos no me das el password, yo no lo puedo buscar. De hecho, los passwords usan hash. Cuando ustedes guardan en una base de datos sus passwords, no se guarda el password así, sino te lo robo y todo muy fácil, sino que se guarda hasheado. Y ni siquiera los sistemas saben sus passwords. Saben el hash de sus passwords. Ustedes meten el password, se hashea y se compara el hash con el otro hash. Yo nunca voy a saber la contraseña que ustedes tienen en un sistema bien hecho. ¿Sí? Es literalmente eso. Vuelvo. Dudas, preguntas, antes de irnos al eliminar. Voy al eliminar. Imagínense que quiero eliminar, de vuelta, la clave 31. Si existe un valor asociado a la clave 31, quiero que vayas a esa clave de valor y las elimines de mi diccionario o de mi tabla de hash. Entonces, primer paso, siempre hasheo el 31. Me da 1. Voy al 1. Bueno, me adelanté. Voy al 1. Existe, coincide, eliminado. Espectacular. ¿Alguien ve algún problema con esto? Si después busco el 40, va a ser un espacio vacío y me va a decir que no lo encontró. Exacto, exactamente. ¿Por qué? Vamos a hacer ese caso que vos dijiste para los que no lo ven. Supónganse ahora que buscamos el 40. Nuestro algoritmo de búsqueda era que seguíamos buscando hasta que coincida la clave o hasta encontrar el siguiente caso, espacio vacío. Yo vengo acá, 70, no es, bajo, espacio vacío. Acá la respuesta sería, no existe el 40, lo cual está mal, porque el 40 está. Por lo tanto, el quitar en esta implementación de hash no es tan sencillo, ¿sí? Cuando nosotros, ahora estoy volviendo en el tiempo, cuando quitamos la clave de 31 con hash 1, el 40 no va a existir. Entonces, dos formas de eliminar. Una, que es la primera que vamos a ver, es reemplazar el espacio que acabamos de vaciar. Es decir, yo vengo acá, ya volvimos al pasado, vengo al 31, encuentro el 31, elimino el 31, pero el algoritmo de quitar no se queda ahí. ¿Qué hace? Va a avanzar de posición hasta encontrar el próximo espacio vacío, o sea, un espacio vacío en blanco, o una clave, énfasis acá, una clave que pueda ser movida a ese nuevo espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar este algoritmo? Avanzamos.
Eliminamos acá. Acá el dato se borró. Vamos a la siguiente posición. ¿Qué elemento tenemos? Tenemos el 40. El 40, con hash 0, debería ir en la posición 0. Vamos a ir a la posición 0. ¿Hay algo? Sí, está el 70. Está ocupado. Sigamos. Este espacio está libre. El 40 podría ir acá. Entonces lo movemos. ¿Sí? Al mover el 40, dejamos otro espacio libre. Volvemos a repetir el mismo proceso. Como quedó un espacio libre, vamos a bajar hasta encontrar el próximo espacio vacío o una clave que pueda ser movida a ese nuevo espacio que vaciamos. Entonces bajamos y acá ¿qué tenemos? El 93. El 93, si lo hasheamos, da 3. Está en la posición correcta, no nos metemos con el 93. Bajamos al 54. El 54, hasheado, nos da 4 y está en la posición correcta. No nos interesa moverlo. Bajamos, encontramos un espacio libre. Termina el algoritmo de quitar claves. Y ahora, si se fijan en el hash, se quitó correctamente. Es decir, si ahora busco el 40, hasheo a 0, voy al 0, está el 70, no es el que busco, bajo, está el 40, es el que busco, devuelvo el 55540. Ahora quedo en un estado válido al haber eliminado algo. Esta es la operación más compleja del hash. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió en algún momento? Es una lista de pasos. Si les toca hacer esto, les recomiendo que diagramen los pasos, que se los anoten, que lo hagan uno a uno y que después lo poden. Pero bueno, ustedes hacen lo que quieran hacer. ¿Alguien tiene alguna duda de este proceso? ¿Alguien se perdió en el medio de este proceso? Capaz un poco abstracto Okay. pensar el código, pero, o sea, en las imágenes se entienden, capaz cuando... Es que por eso siempre hacemos el énfasis de hacer la imagen. Realmente tienen que ir o con estas mismas diapos, pero si se hace la imagen van a poder ir haciendo el código, porque a ver, esta parte creo que en código todos la van a ver, es hasheamos 31, vamos, eliminamos, hasta ahí no hay ningún problema, sacamos un elemento de tabla. Luego, si nosotros tenemos que avanzar desde una posición a otra, saben que algún tipo de ciclo, bucle, algo va a haber, porque tienen que hacer +1, +1, +1, +1. Ya ahí tienen una pista, entonces van a ir bajando. Dentro de ese bucle van a tener que tener una validación. Esta validación se las da esto de acá. Tienen que chequear si el espacio está vacío y cortan, o si hay una clave que pueda ser movida. Entonces, acá hay una clave que se puede hacer movida, lo cual me va a abrir otro mundo, otro subgrupo de tareas, porque tengo que chequear si la posición de esta clave la puedo mover. Entonces va a haber otra función, supongan, capaz es recursiva, capaz no, pero una función que va a chequear si puede mover el 40. Acá le dicen que no, acá que sí, puedo moverla, se mueve, se desapila, desaparece esa función, y nos quedamos con otro espacio libre. Ese espacio libre, y ahí estamos repitiendo todos los casos, estamos repitiendo todo lo mismo. Entonces, ya saben cuándo termina y cuándo vuelve a ejecutarse la misma función original. Yo sé que lo estoy diciendo todo muy rápido y obviamente hoy en día no están en un estado donde lo pueden ver rápido y decir, sí, obvio, hago un bucle ahí, hago allá, van a llegar a ese estado, quédense tranquilos, no se preocupen. Yo hace un montón que no laburo de programador, por decirlo de una manera, pero la mente me sigue funcionando para pensar en un algoritmo, gracias a Dios. Entonces, no se preocupen, esto es lo que tienen que ir haciendo para armarse el algoritmo en la cabeza. Por eso les insistimos tanto en armarse el diagrama, ¿sí? Fuera de que puede llegar a ser complicado pensarlo en código, ¿alguien se perdió en el procedimiento de lo que hicimos? Los espacios libres son null. No, los espacios libres son espacios libres. Es una tabla. Es una tabla con... Puede ser null, sí, si lo implementás con punteros, sí. Todo depende de cómo implementes la tabla. Misterio.
Probablemente en la práctica van a hacer un ejercicio de esto, no te preocupes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Liam, ¿sí? O sea, el tema de las complejidades, entonces, ¿cómo iría quedando acá? Sería ODN, por ejemplo, Hagámoslas. si sale O mal. sea, bueno, la de buscar, volvemos al mismo caso, ¿no? A ver, insertar, insertar un existente, perdón. Insertar, vamos de vuelta, el peor caso escenario es que tengas que recorrerte casi toda la lista. Así que esto es ODN, pero, de vuelta, si esto está bien armado, va a aproximarse más a O de 1 o a O de una constante que a un ODN. Si estamos, rehashear, ya lo vimos, es ODN, tenés que mover todas las cosas, de eso no te salvas. Obtener, vamos de vuelta, en un caso con una tabla de hash bien equilibrada, debería aproximarse más en un O de 1 que a un ODN. Por las mismas razones, estamos buscando y bajando. Claro, pero Sí. si tendrías, no sé si podés, ¿no? Si tenés que dar una respuesta que sería ODN, entonces. A ver. La respuesta técnica, la respuesta que a mí me gustaría obtener es una justificación donde me estás explicando esto que te estoy diciendo en palabras. No me das ni un ODN ni un O de 1. Me estás diciendo, che, mirá, si yo estoy asumiendo que la tabla de hash en un estado equilibrado, balanceado, debería ser aproximándose a O de 1. Pero si tengo que pensarlo como el peor caso escenario es que justo se dé que, no sé, traté de insertar el 50 acá, ¿no? Viene acá, 50, bueno, esto es que es un 5, créanme. Hasheo, vengo acá, tel 70, no puedo. Tel 31, no puedo. Acá. Recién acá voy a poder poner el 50 con algo, ¿no? Va tendiendo a un ODN. La realidad es que la respuesta debería ser esa, con cabeza, explicarme por qué en general los hashes funcionan y se aproximan a O de 1 y por qué, si tengo que pensar en el peor caso escenario, va a tender a un ODN, porque el peor caso escenario sería recorriendo todos los elementos, o casi todos los elementos. Ok, perfecto, gracias. Posta que no hay una mejor... El problema con las respuestas determinísticas es si solo me pones un O de 1 sin contexto o solo me pones un ODN sin ningún tipo de contexto, yo como corrector capaz que te miro feo porque te digo, entonces, si me decís ODN te voy a decir, entonces ¿por qué no usas una lista? Tipo, te forzaría a que me respondas por qué usas un hash en vez de una lista, si es ODN. Y si me pones solo O de 1, te voy a decir, ¿en serio siempre va a ser O de 1? Qué genial, ¿por qué no usamos siempre esto entonces? Claro, yo te pregunto por el tema del peor caso, que es lo que siempre se suele explicar. Peor caso ODN. Esa será la respuesta así como está. Y sí, peor caso sí. O sea, justificando, digo, pero ODN es. Sí. Justificándolo, pero sí. Ok, gracias. De vuelta, justifiquen. Sí, Joel. Yo tengo la duda de cómo llegamos a ese peor caso, teniendo en cuenta esto del factor de redimensión. A ver. Sí, ya me imagino lo que decís. O sea, vos decís, ponele que esto está ocupado y esto está ocupado. O sea, estamos en el límite del factor de carga, ¿no? Y ponele que yo inserto algo y voy a tener que recorrer todo esto, que no, es menor a n, e insertarlo acá. ¿Por qué eso es ODN? Sí. Porque está más... Mi mejor respuesta acá va a ser, pues está más cerca de n que de O de 1. O sea, vos, de todos los elementos existentes de la tabla, tuviste que recorrer todos. Entonces, si tomo todos los elementos existentes dentro de la tabla como n, tuviste que recorrer n elementos. Oh, ok, no entiendo. Bien. De vuelta, ustedes me pueden decir, bueno, Nico, ¿y si esta tabla no usa factor de carga? Si es cuando lo lleno, y cuando lo lleno pasa lo mismo, eso de n.
Si el factor de carga fuera 50%, por decirlo de cualquier cosa, además de que estaríamos desaprovechando esto, ODN sigue siendo todos los elementos. Es más, hasta podría decirte que si hay un factor de carga aplicado, se me están ocurriendo distintas justificaciones, chicos, todas son válidas. Si voy al peor caso escenario, tengo que rehashear, porque justo es el límite entre eso y el factor de carga. Entonces, rehash es ODN, así que va a ser ODN igual. El peor caso, de hecho, sí, el peor caso escenario es tener que llegar al factor de carga. O llenar la tabla y tener que rehashear. Rehashear es automáticamente ODN. ¿Sirven las justificaciones? Sí, sí, totalmente. En general, este tipo de preguntas es más meterle cabeza de saber lo que está pasando que hacer toda una cuenta. Obviamente les podemos pedir la cuenta y la tienen que hacer, pero fíjense que yo no me memorizo las complejidades de nada de lo que estoy explicándoles. Es pensar un poco de la cantidad de escenarios que vos tenés en la cabeza y cuántos vas a tener que recorrer. Es más o menos así. Vuelvo un segundo al quitar. Preguntas con el quitar, con el algoritmo de quitar, de quitado. ¿No? ¿Estamos ok? Bien. La última forma de quitar... perdón. Acá. Simplemente usar un flag. O sea, en este caso, cuando se elimina algo, vamos a tener un campo más en nuestra tabla que va a ser un booleano, y si está vacío, asumimos que no había nada, y si no, algo se había hasheado. Es decir, cuando quitamos este elemento, acá, tuki, acá va a haber un campo booleano, creo que es lo más práctico, que diga, che, acá había un elemento, acá se eliminó algo. Entonces vos tenés todos los demás vacíos, en este se eliminó algo. Entonces cuando estamos recorriendo buscando el 40, venimos acá, 70 no es el que buscamos. Venimos acá, está vacío, pero el flag de que había un elemento previamente está activado. Entonces no cortamos acá, seguimos bajando y ahí encontramos el 40. Es una opción también. Este flag se va a resetear obviamente cuando rehashen. Es más fácil de esa forma. ¿Se entendió? Llegamos al final. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿De cualquier parte de la presentación? ¿Amenazas? ¿Estamos ok? Bien. Lucas, ¿andás por ahí vos? Lucas, nuestro Lucas. No sé si quedaba algo para ver en la clase de hoy, así que déjenme enviarle un mensajito por las dudas. Piensen en si hay alguna duda. ¿Nada? Nada. Sigo sosteniendo. Para lo que es el TP, háganse una imagen, háganse un diagrama. No sé cuál tipo de hash van a tener que hacer, pero hagan un diagrama, piensen bien cómo van a ser las funciones y luego pónganse a codear. Es más, idealmente hagan un pseudocódigo de qué es lo que van a hacer en cada parte y partan las distintas funciones que tienen que hacer ahí. Acuérdense que cada función debería tener una responsabilidad, por lo tanto, si hay más de una responsabilidad, las van separando en otras. Básicamente eso. A ver si me contestó algo, Lucas. Si no, creo... A ver, voy a ver el calendario, ya que estamos. Un segundo. Creo que no había nada más. Diccionario, resolución de colisiones, funciones de hash cerrado, hash abierto y presentación del TDA, ya les dijo Lucas. Y recuperatorio de cuestionario. Creo que está todo. Bueno, chicos, Lucas igual después seguro entra y va a cerrarle el meet. Pero
Si no hay más dudas, cortamos acá. Bien. Ah, un segundo. Ya está, ya, perdón, disculpen. Voy a hacer una consulta ya que estoy a mano, porque creo que no me respondió un mail para correcciones. ¿Está por acá Luciana Belén Falcón? De casualidad. A ver, no sé si puedo ver el listado. No, creo que no está. Ok, no, porque me había mandado un mail para correcciones, pero no me contestó. No, bueno, listo. Listo, chicos. Cortamos acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y seguro en la práctica van a seguir con esto. ¿Bien? Disculpa. Sí, No, decime, Iris. creo que sos mi corrector del TP1. ¿Del TP1? Sí. No. De eso estoy seguro porque tu nombre no me lo acuerdo. Ahora ya te digo. Piripipim. ¿Padrón? 11-2009. 11-2009. Qué fácil que es ese padrón. No, es otro Nico. Nico Valencia, dice acá. Así que él es tu corrector. Si no se comunica, por las dudas, pegale un mensajito de Discord. Y si Ya le no. mandé y no me respondió todavía. Ok, entonces le tiro un mensajito yo a ver si Vale. se comunica con vos. Dale. Dale. No, tranqui, no sabía que había otro Nico. Tengo el mismo corrector, Juan Martín Correa. Ok. Bueno, ahora le mando un mensajito a Nico. Al otro, Nico. Dale, gracias. No hay problema, Iris. Chau, nos vemos. Lucas, sí. Perdón, yo justo hoy llegué media hora tarde, creo. No sé si hablaron, o sea, presentaron lo del TP, de hash. Honestamente, yo tampoco llegué justo cuando Lucas habló. Ah. Creo que dijo que lo iban a presentar, que lo iban a mandar. Chicos, ayúdenme en esto si es que estuvieron desde el principio de la clase. El jueves. Ahí Luciano dice el jueves. Probablemente el enunciado esté el jueves. Dicho esto, seguramente lo que le dijo Lucas es que pueden ir pensando cómo implementar esto. Ah, ok. Pero el jueves lo van a mandar. Bueno, gracias. Bien. Bueno, listo. Cerramos, chicos. Espero les haya gustado y nada, buen martes y buen resto de la semana. Nos vamos hablando. Chicos, buenas noches. Gracias. Nos vemos. Chau, profe. Chau. Gracias. Gracias.